Funciones, piso y techo. Vamos a definir estas funciones de la siguiente manera. Vamos a denotar, tenemos f de x igual a vamos a entender con esta notación el menor entero mayor que x. Y voy a hacer una tabla con varios valores para que se entienda a qué nos referimos con esto de el menor entero mayor que x. Tenemos x y f. Voy a tomar, por ejemplo, menos 3.1, 4.5, 7.4, 1 y menos 2. Mayor que, perdón, aquí también me faltó o igual a, mayor que o igual a x. Entonces, tenemos el 3.1 negativo. Por acá está el menos 3 y vamos a suponer el menos 3.1. Todos los números que están a la derecha son mayores que el menos 3.1. ¿Cuál es el? Entonces, de esos enteros, aquí está el 3.1. El 3 es mayor, el menos 3 es mayor, el menos 2 es mayor, el menos 1 también, el 0, el 1, el 2. Todos estos enteros son mayores que el 3.1, pero de todos ellos, ¿cuál es el menor? Ah, el menos 3. Entonces, aquí está, el menos 3. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, aquí en el 1, tenemos el número 1. Y tenemos 2, 3, 4, etcétera. El menor entero mayor que o igual a. Ahora, tenemos del 2, 3, 4, todos estos son mayores. Y, pero si tomamos el 1, cumpliría, como este número es también un número entero, cumpliría con la definición de que el número de todos estos, de todos los enteros, el más pequeño, pero que también en este caso es igual a x, es el 1. Lo mismo pasaría en el caso del 2 negativo. Permíteme. Y en el caso, por ejemplo, del 4.5. Aquí tenemos 4, 5, 6, 7, etcétera. 6, 7. Y por acá está el 4.5. Todos los que están a la derecha son mayores que 4.5, pero de todos estos enteros, el más pequeño, el menor entero, que es mayor que 4.5, es el 5. Y acá sería el 8. Entonces, si quieren verlo de manera simplificada, si tienen un número decimal, el resultado de evaluar esta función va a ser el número entero
el primer número entero que sea mayor que él, ¿sí? Y en el caso de que sean números enteros, el resultado es ese mismo entero. Vamos a graficar. Pensemos que tenemos los números. Yo creo que al principio con esto basta. Si tenemos el 0, decíamos que en el número entero el valor va a ser el mismo. Ujú. Ahora, vamos a suponer que estamos aquí en este intervalo. Tenemos aquí punto 1, punto 2, punto 3, etcétera. Para la imagen para cada uno de estos de estos valores es 1, ¿verdad? Porque si tengo aquí punto 5, el menor entero mayor que punto 5 es el 1. Entonces, todos estos números van a tener imagen 1. Y en el 1 también la imagen del 1 va a ser el 1. Y como la imagen cuando se evalúa en 0 está por aquí, entonces le podemos poner así como que un punto sin rellenar para indicar, aquí no hay imagen de este valor que es el 0. La imagen está aquí abajo, ¿sí? Está vacío aquí y luego es todo este segmento y la imagen del 1 sí es el 1. Luego vamos a considerar todos los números que están entre 1 y 2. 1.1, 1.2, cualquier valor que esté entre 1 y 2 va a tener imagen 2, porque el menor entero mayor que estas cantidades que están en este intervalo es el 2. Y aquí otra vez utilizamos este punto sin rellenar para indicar que la imagen está en este segmento, no en este. Bueno, podemos seguir así, ¿verdad? Y, y describir cómo son las imágenes para los siguientes segmentos. Sería algo así. Luego, pero también hacia la izquierda, si tenemos valores que están, ahora déjenme colocar los números enteros hacia la izquierda. Entonces, todos los números que están entre -1 y 0, menos punto 5, menos punto 3, etcétera. ¿Cuál es el menor entero mayor que ellos? Ah, el 0. Entonces, aquí tendríamos este segmento y abierto por acá. Y luego, cuál es el menor entero mayor que, por ejemplo, menos 1.5? Ah, pues el menos 1. ¿Sí? El entero que esté a la derecha. Y entonces así se ve esta función. Se ve como escalones, ¿verdad? Ahora vamos a indicar, por ejemplo, con la función g, a esta otra. Ahora, si antes definíamos a la función el menor entero mayor o igual a x o mayor o igual que x, ahora vamos a definir a esta función como el mayor entero
menor o igual que X. A veces, esta notación no es del todo estándar. Em, a veces simplemente se utilizan los corchetes y se define cuál de las dos es la que uno va a utilizar. Entonces, dependiendo del texto que ustedes estén revisando, van a encontrar esta notación o la notación con los corchetes completos y les definen cuál de las dos es la que van a utilizar. Entonces, ¿cómo cambia ahora la gráfica para esta función? Tendríamos lo siguiente. Yo creo que ya no es necesario la tabulación, pero si fuera, me indican. Ahora, si tenemos cualquier número real en este intervalo, vamos a empezar por los extremos. El mayor entero menor o igual que 0 es 0. Luego, aquí, por ejemplo, en punto 5, el mayor entero menor o igual que punto 5 es 0. ¿Sí? De todos los enteros, el mayor entero menor que punto 5 es 0. Y así nos vamos, ¿verdad? Por ejemplo, acá punto 9. El mayor entero menor que punto 9 es 0. Entonces, ahora la función viene así. Y en el 1 ya no se toma la función porque ahora en el 1, si volvemos a leer esta frase, el mayor entero menor o igual que 1 es 1. Entonces, la imagen del 1 sería 1. Y otra vez, ¿verdad? Empezamos en, en 1.5, el mayor entero menor que, que 1.5 ahora sería el 1. Y entonces ahora los escalones vienen así. Ahora, además de que la altura es una unidad menor que en la gráfica anterior, ahora estos segmentos son abiertos por la derecha y cerrados por la izquierda. Y a la izquierda la gráfica tendría un comportamiento parecido, ¿verdad? Aquí es abierto, cerrado. Abierto, cerrado. Y ahí está. Ya que tenemos las gráficas de ambas funciones, vamos a determinar el dominio de la función. Esta función está definida para cualquier número real. Entonces, aquí el dominio son los números reales. Podemos calcular también el conjunto imagen. Ahora, noten ustedes que el conjunto imagen, los únicos valores en el eje Y que sí se están ocupando son los números enteros. Aquí, por ejemplo, en este espacio, no hay ningún valor de la función que tome, no sé, por ejemplo, el 1.5. Entonces, la imagen son todos los números enteros. Hay puntos en donde se rompe la gráfica de la función. A esos puntos vamos a llamarle discontinuidades. Eh, y se les llama, de hecho, discontinuidades de salto. En donde la gráfica se rompe y, por así decirlo, salta de este valor al siguiente.
también en todos los números reales, ¿verdad? Discontinuidades de salto en em, X en Z, perdón. Em, no hay asíntotas, no hay puntos singulares, pero noten ustedes, ya aquí vimos de alguna manera 3 formas en las que una gráfica se puede romper. Una puede ser por asíntotas, otra puede ser por punto singular y otra puede ser porque la gráfica salta, ¿verdad? Discontinuidades de salto. Em, los ceros de la función en este caso, habría una infinidad y son todos los valores comprendidos entre -1, sin tocar el 1, hasta 0. Las raíces son x en el intervalo que va de -1 a 0, incluyendo el 0. Y vamos a revisar ahora los mismos elementos para la función g. Aquí, nuevamente, el dominio de g son los números reales. También podemos establecer de una vez la imagen de g, que son los números enteros y las raíces. Bueno, faltó que anotara las discontinuidades de salto. Enseguida lo hacemos. Las raíces. Ahora, la función vale 0 en el intervalo que va de 0 a 1, cerrado en 0 y abierto en 1. Y hay discontinuidades de salto en X en los números enteros. Funciones hiperbólicas. Vamos a definir seno hiperbólico de X como e a la X menos e a la menos X entre 2. Coseno hiperbólico como e a la X más e a la menos X entre 2. Y podemos definir tangente hiperbólica como seno hiperbólico entre coseno hiperbólico, cosecante hiperbólica como 1 entre seno hiperbólico, secante hiperbólica como 1, secante hiperbólica como 1 entre coseno hiperbólico y cotangente hiperbólica como coseno hiperbólico entre seno hiperbólico. Siguiendo la analogía con las funciones trigonométricas. Aquí, como notación, hay que poner atención en lo siguiente. Es diferente escribir seno hiperbólico de X a escribir seno de H por X. ¿Sí? En este caso, el argumento de la función es diferente. En este caso, el argumento de la función seno es H por X. Y en este otro caso, estamos hablando de la función seno hiperbólico aplicado al argumento X. Hay que tener cuidado en esa parte. Y si ustedes creen que pueden
cometer ese error, mejor usen los paréntesis para evitar esas confusiones. Lo primero que voy a hacer es graficar la función e a la x y la función e a la menos x para comparar y tratar de deducir cómo sería la gráfica de la función seno hiperbólico de x. Seno hiperbólico de x es igual a e a la x menos e a la menos x entre 2. ¿Sí? ¿Cuáles son las funciones que estoy considerando para graficar esta función? E a la x, que es la gráfica que está en azul, y menos e a la menos x, que es la gráfica que está en negro. Para no equivocarme, voy a marcarlas. Son esas dos. Entonces, en 0 tenemos la función que está en azul pasa por el 1, la función que está en negro pasa por el menos 1. La sumamos y da 0. 0 entre 2 es 0. Luego, ¿qué pasaría, por ejemplo, en esta parte? Notamos que la imagen de la función en azul es menor que la función en negro como distancia. Entonces, vamos a suponer que en este color gris vamos, por ejemplo, a comparar cómo son las imágenes en este punto, ¿no? Si hacemos esta suma, como una cantidad es positiva y la otra es negativa, lo que haríamos, digamos, es restar. Aquí tenemos la imagen de este valor en la exponencial. Y ese valor lo voy a trasladar ahora hacia abajo del eje. ¿Qué significa? Que si yo tomo la imagen de ese mismo valor en menos e a la menos x, al hacer la suma de la función exponencial y de menos e a la menos x, lo que obtendría es esta longitud negativa como imagen. Eso es equivalente a que tome este segmento y lo recorra. Todavía un poco más. Ahí. Y entonces, lo que queda, esa es la imagen de este valor al hacer la suma de e a la x menos e a la menos x. Y esta longitud tendría que dividirla entre 2. Entonces, vamos a suponer que esta longitud entre 2 es aproximadamente por aquí. Por ahí pasaría la imagen de la función. Y vamos haciendo lo mismo para los demás valores. Ahora, aquí lo que esperamos es que tenga más o menos este comportamiento, ¿verdad? Y luego hacia la derecha, ¿qué ocurre? La gráfica en negro tiende a 0. Significa que para valores muy grandes de x, en la suma casi no va a influir y que la que va a tener la mayor repercusión en la suma es la imagen de la función en azul. Pero como tenemos que dividir entre 2, es más o menos la mitad. Entonces, vamos a suponer, tomamos esta imagen y la dividimos entre 2. Vamos a suponer que está por aquí. Y entonces, la gráfica de la función tendría que tener un comportamiento más o menos de esta forma.
tiene que ir como la mitad de la imagen, ¿sí? De la función que domina. Aquí mi gráfica quedó muy mal, pero noten que, por ejemplo, en el caso de los reales negativos, también cuando tomamos valores negativos muy grandes, la función en azul tiende a cero. Entonces, prácticamente al sumar las imágenes de la función en negro y la función en azul, la función en azul sería, el efecto sería prácticamente despreciable. Y entonces lo que tendríamos que hacer es casi tomar la imagen de la función en negro y dividirla entre dos para determinar el punto por el que pasa la imagen. Aquí, eh, mm, esta función tendría que ir un poco más abierta. Ujú. Voy a graficar la función seno hiperbólico. Bien, aquí ya tenemos la gráfica del seno hiperbólico y bueno, tampoco nos había salido tan mal la gráfica de la función. Sí, tenía que ser un poco más la curvatura en esta parte, pero ahí se ve cómo sería la gráfica. Ahora, para la gráfica de coseno, necesitamos las funciones e a la x y e a la menos x, que son las gráficas que están en azul y en verde. Y hacemos el mismo procedimiento que hace rato. Necesitamos, para cada valor real, necesitamos sumar las imágenes y esa suma dividirla entre dos. Entonces, por ejemplo, aquí en cero, la imagen en la gráfica que está en azul y en la que está en verde pasa por el 1. 1 más 1 es 2, entre 2. La nueva gráfica, que es la de coseno hiperbólico, va a pasar por 0. En esta parte, notamos que cuando x toma valores cada vez más hacia la izquierda, la función e a la x tiende asintóticamente al eje x y por lo tanto el efecto que va a tener en la suma es despreciable. Entonces, casi podemos hacer el bosquejo de la función tomando las imágenes en la gráfica que está en verde y aproximadamente dividir entre dos. Y hacia la derecha, para valores cada vez más grandes de x, e a la menos x va a tender a cero y la que va a ser, la que va a aportar la mayor cantidad en esta suma es la exponencial y a la menos x va a ser prácticamente despreciable cuando x sea muy grande. Entonces, básicamente para hacer el bosquejo tomamos la imagen de un valor x en la exponencial y aproximadamente esa altura la dividimos entre dos y por ahí van a pasar, esos van a ser los puntos sobre la gráfica de la función coseno hiperbólico. Ya en el graficador, esa gráfica, la gráfica que está en rosa es la del coseno hiperbólico y así quedaría. Ahora ya nada más para terminar, nos interesa determinar dominios e imágenes de estas funciones. En el caso de la función seno hiperbólico, tenemos que el dominio, vamos a llamarle f de x a la función seno hiperbólico de x, y entonces el dominio de f van a ser todos los números reales. El conjunto imagen de la función f también van a ser todos los números reales. Tiene solo una raíz y es en x igual a 0. No tiene asíntotas verticales, no tiene asíntotas horizontales, no es periódica, no tiene máximos, tampoco tiene mínimos. En el caso de la función coseno hiperbólico, vamos a llamar a esta función g.
esa g de x. Y entonces el dominio de g también van a ser todos los números reales. La imagen de esta función, noten ustedes que tiene un valor mínimo en 0 y después de 0 es a más infinito. Esta función no tiene valores negativos ni tampoco valores menores que 1. Entonces la imagen en este caso va de 1 a más infinito, no tiene raíces. No es periódica, no tiene asíntotas verticales ni horizontales, em, y sí tiene un mínimo. Y se alcanza en x igual a 0. Y bueno, esa es la información para estas funciones hiperbólicas.